Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte de nuestra sesión. Estábamos hablando de lo que es una empresa y que la empresa necesita información. ¿Y la información de qué tipo? Bueno, primordialmente son sobre clientes, proveedores, ventas, compras y pedidos. Que hicimos un ejemplo con respecto a la empresa donde estamos recibiendo la educación, ¿vale? Bueno, entonces, toda esta información la requiere mediante un sistema. Entonces, la información, y aquí lo voy a colocar en esta flechita, la información es basada en los sistemas de información. Uh-huh. ¿Y qué es eso de los sistemas de información? Pues son los mecanismos que me auxilian para obtener todo lo correspondiente hacia clientes, proveedores, ventas, compras y pedidos, que son como los más usuales. Entonces, en otras palabras, los sistemas de información son aquellos, y aquí lo voy a colocar por definición, son aquellos que administran, ¿m?, la información que sirven de manera posterior para la toma de decisiones. ¿Mm? Para ello son los sistemas, o esa es la definición de los sistemas de información, ¿vale? Bien. Ahora, los sistemas de información tienen ciertas actividades. Entonces, ojo, voy a poner aquí actividades de los sistemas de información. Aquí lo voy a colocar una flechita. Voy a ponerlo aquí. Actividades de los sistemas de información. Entonces, ¿cuáles son las actividades de los sistemas de información o cuál es su uso primordial? Bueno, primero tendríamos nosotros que, a ver, acá lo voy a colocar. Las actividades son las actividades en primer lugar de entrada. Aquí la cuestión de la entrada, lo voy a poner aquí 2 puntos, se refiere a la captura. ¿Y esto dónde lo vemos en un ejemplo cotidiano? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a trabajar en una empresa, lo primero que nos hacen, ya una vez que fuimos aceptados, es solicitarnos ciertos datos como el acta de nacimiento, la CUR, algún comprobante, puesto que debemos de capturar la información de nuestros trabajadores, es decir, dar como todo lo correspondiente a. ¿Dudas? No. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué otras actividades manejan los sistemas de información? Bueno, pues la otra parte es justamente, a ver, ok, la otra parte, ok, ya puedo escribir, ok. El otro que hace es un almacenamiento, ¿m?, que justamente, ajá, a ver, vamos a poner, se basa principalmente en bases de datos. Entonces, ojo, el almacenamiento justo ocurre cuando capturan toda la información, la guardan en una base de datos para que de pronto allí ya se pueda dar todo lo correspondiente. Y entonces, ¿cuál es la siguiente actividad de un sistema de información? El procesamiento, ¿sale? Y el procesamiento no es otra cosa más que el uso de la información recabada para fines no lucrativos. Es decir, que evidentemente hay un procesamiento de la información, nosotros estamos dando nuestros datos a cierta empresa y la empresa se compromete a utilizarlo para cuestiones nada más o meramente
profesionales, no para otros fines. Por eso aquí dice para fines no lucrativos. ¿Cuáles son unos de ellos de los fines no lucrativos? Bueno, que de pronto hagan la cuestión de la nómina, es decir, que digan, ya le pagamos a tal trabajador cierta cantidad y se genere una evidencia donde se diga que se utiliza esa información para fines ya correspondientes a la empresa. De otra manera, hay instituciones que pueden regular esa parte y evitan que se use la información de manera negativa. De manera negativa, se puede ver como, por ejemplo, que ha habido veces donde, por ejemplo, bancos en Estados Unidos han compartido la información con hackers profesionales que lo que hacen es utilizar las tarjetas de crédito para robar el dinero. ¿Sale? ¿Dudas? Entonces, No. en esa tercera actividad que tienen las empresas, esa es la parte del procesamiento y es la parte más importante para evitar el mal uso de los datos. ¿Preguntas hasta aquí? No, ninguna. Ok. Y la última actividad que debe de hacer la empresa son las salidas. Y las salidas se refiere a la información final para motivos de la empresa. ¿Mm? Por ejemplo, pensemos, cuando nosotros nos pagan y nos dan nuestro recibo de pago, sobresalen las deducciones de qué fue lo que se hizo, cómo se hizo, ese es un tipo de actividad de salida. ¿Por qué? Bueno, porque lo que estamos diciendo es que la empresa nos dio, una vez que ya nos pagó, nos dio nuestro recibo donde indica todo eso. Por ejemplo, si pensamos en cuestión de UNT, cuando ustedes pagan la colegiatura, se les da como un tipo de recibo donde dicen, ah, mira, ya pagaron. Eso es una actividad de salida que está obligada a hacer la empresa. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, perfecto. Ahora, ya hablamos de lo que es un sistema de información. Ya hablamos de las actividades que se debe de realizar en los sistemas, pero ¿cuáles son los elementos que componen y, por supuesto, los tipos de sistemas de información? Vamos a hablar primero de los elementos. Entonces, para ello, voy a colocar aquí una flecha, ¿no? Y vamos a anotar los elementos de los sistemas de información. Ok, ¿y cuáles van a ser esos elementos en los sistemas de información? Bueno, pues los elementos son justamente, el primer lugar es el hardware, ¿m? Que se refiere justamente a los equipos de cómputo. Incluso hoy en día todas las empresas necesitan de algún equipo de cómputo sin excepción, ¿sale? Por ejemplo, tendremos el otro que son el software, ¿vale? Que son los programas que apoyan a la empresa. Por ejemplo, pensemos, si la empresa utiliza Excel, ¿no? Pensemos, para hacer un inventario, entonces es un ejemplo de un software, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí? No, Bueno. ninguna. Muy bien. Siguiente son los datos, es decir, todos los elementos que necesita, por ejemplo, a ver, pensemos, yo voy a contratar a Vanessa en una empresa, ¿qué necesito saber de ella? Necesito saber su nombre, su fecha de nacimiento, la CURP, no sé, su estado civil, o por ejemplo, hay otros datos, como por ejemplo que te piden a veces redes sociales. El objetivo es porque quieren ver cómo es la persona para cuando ya la están contratando, ¿sale? Pero hay otros datos, Ah, como por ejemplo, pensemos, si yo quiero saber, ok, ¿cuántos baños tienes en tu casa, Vanessa? Esos son datos innecesarios, salvo que quieran un sistema, por ejemplo, para darte una beca. Ahí sí es relevante la cantidad de baños que se tenga en casa. O, por ejemplo, el que te pregunten, ¿cuántas veces lavas a la semana? Eso no tiene mayor relevancia para una empresa porque pues, a ellos no les beneficia que cuántas veces tú lavas la ropa. ¿Sí me explico? O, por ejemplo, ¿qué platillos cocinas en un día? Eso no es relevante, ¿vale? Y no. evidentemente las personas, que para ello crean como ciertos perfiles, es decir, como ciertas características que se deben de cumplir. Incluso en las ofertas de trabajo siempre se dice, necesitamos una persona activa, proactiva, que tenga ganas de trabajar. Entonces, hay un perfil como tal en el cual se deben de ajustar.
Ujú. O he leído en algunas ocasiones donde dicen tolerancia a la frustración, es decir, hay como características nuevas para evitar, por ejemplo, hay personas que incluso con la frustración se vuelven un poquito, ¿cómo lo diré? Como que les da como ciertos ataques de ansiedad y entonces para la empresa no es viable contratar a ese tipo de personas. Por eso, insisto, esos son los elementos que debe tener los sistemas de información que están ligadas a las empresas. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Ok, perfecto. Muy bien. No sé si pueda cambiar de diapositiva. Sí, ya anoté todo. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver los tipos de los sistemas de información. Entonces para ello voy a duplicar diapositiva y voy a colocar como título, bueno, subtítulo lo voy a colocar. Ok, tipos de sistemas de información. Ok, ¿cuáles son los tipos de sistemas de información que tenemos? El primer tipo de sistema que tenemos es el sistema, lo voy a poner así, es el sistema transaccional. Ujú. Que por definición es aquel sistema de información donde se procesan transacciones diarias de la empresa. Entiéndase transacciones como las ventas. Por ejemplo, hay personas que de pronto cuando tienen un negocio, siempre registran qué fue lo que vendieron. ¿Eso por qué lo utilizan? Bueno, lo hacen para, por ejemplo, pensemos, si alguien vende tintes y vende sobre en un día un color en particular, ya sabe, por ejemplo, con su lista, ya no tengo, que usualmente el negro es el que más rápido se termina, dicen, ya no tengo tinte negro, entonces ya estoy registrando mi transacción, ¿sale? Entonces, reitero, la cuestión de procesar transacciones es el tipo de sistema de información que se le llama transaccional, que puede ser registrado en computadora o como usualmente lo hacen los mini negocios, creo que le llaman formalmente microempresas, lo hacen en una lista. Por ejemplo, yo he visto mucho que las personas que venden, por ejemplo, quesadillas o venden tacos, van anotando qué fue lo que se vendió para que ellos vean cuáles son los tacos o las quesadillas más populares. ¿Dudas No, hasta aquí? no. Ok, perfecto. Entonces, reitero, ese es un ejemplo de un sistema de información transaccional. ¿Mm? Reitero, no solamente es la cuestión de lo que se vende. Hoy en día también tendríamos toda la cuestión relacionada, a ver, voy a poner un dibujo alusivo. Sabemos que es todo lo correspondiente a las ventas, pero también tenemos, por ejemplo, que si yo digo, o la famosa frase cuando estamos con amigos de, te hago una transacción, por ejemplo, ¿no? Que también se utiliza a cuestión digital. Recordemos que habíamos mencionado que uno de los elementos también de los sistemas de información es justamente la cuestión del software, ¿sale? Y bueno, uno de los más conocidos de los sistemas para hacer transacciones es el sistema de, a ver, aquí ya encontré la imagen, es el sistema de pagos electrónicos interbancarios, que es lo que ocurre cada vez que nosotros tenemos nuestra tarjeta y decimos, te transfiero, ¿sale? Que eso es otro ejemplo de una cuestión transaccional. Incluso hay empresas, por ejemplo, hay los gimnasios inteligentes ya no admiten pagos en efectivo, todo debe de ser mediante tarjeta, ¿vale? ¿Dudas? No, Ok, perfecto. Voy a cambiar de diapositiva, salvo que me indiques lo contrario. no, sí está bien.
Ok, perfecto. Entonces, ese es el primer sistema de información, que es el transaccional. Insisto, aquí equivale a las transacciones que se hacen tanto en efectivo como en cuestiones electrónicas, no importa. ¿Mm? Bien, el siguiente es el sistema de información directivo o gerencial. Ujú. Esto se refiere, este sistema de información es justamente aquel que sirve para la solución de problemas empresariales en general, ¿sale? Es decir, pensemos en la cuestión, déjame ir por un dibujo, ya te explico a qué se refiere este concepto. Bueno, cuando hablamos de un sistema de información directivo gerencial, quizás lo que se nos venga como primer concepto a la mente es hablar de un director o un gerente, ¿vale? Entonces pensemos en el caso particular de la universidad, ¿no? Hay un director quien se encarga de dar la solución a los problemas que puedan encadenarse. Por ejemplo, siempre que me dicen, es que pasó esta situación y no le avisé, lo que yo hago siempre es avísale al director de la universidad y si él da chance, él da la oportunidad, yo te dejo presentar los trabajos. Pues justo eso es una de las funciones que tiene el director, el ver qué está pasando y sobre eso tomar decisiones que beneficien a la empresa. Ujú. Entonces, no es una casualidad que exista el cargo de un director o tu gerente. ¿Por qué? Bueno, porque son aquellos que se dedican a darle la solución. Incluso creo que lo has visto, por ejemplo, cuando ha habido como ciertas situaciones en empresas como Walmart, ¿no? Que dicen, llámame a tu gerente, ¿no? Porque justamente confían en el liderazgo, así como en la astucia para poder resolver ciertos problemas. Entonces, a eso se refiere el sistema de información directivo o gerencial. Notemos que, como bien lo mencionamos anteriormente, pueden ser hardware, software, datos o personas. Aquí estamos en un ejemplo claro donde hablamos de personas, porque son elementos importantes para la empresa que ayudan a la resolución de problemas. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Ok, perfecto. Voy a continuar, salvo que te estés tomando como alguna anotación. No, ya terminé. Ok, perfecto. Bueno, vamos con el otro sistema de información. ¿Cuál es el soporte a decisiones? Entonces, este sistema de información lo que hace es que analiza información para la toma de decisiones. ¿Sale? A ver, voy a ir por un dibujo y ahorita lo explico. Ok. ¿A qué se refiere el sistema de información soporte a decisiones? Bueno, dice el concepto, analiza información para la toma de decisiones. Por ejemplo, pensemos que yo en una empresa, por ser buena onda, le doy por ejemplo, pongo una cafetera y pongo café, té o no sé, se me ocurre atole, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿yo cómo voy a saber si a mis empleados les gusta el café, el té o el atole? Pues para eso lo que hago, por ejemplo, pensemos, envío una encuesta virtual a cada uno de ellos y les digo, ok, necesito que me digas de estas tres cuál es tu bebida favorita. Pensemos que gana el café. Entonces, yo ya tomé un programa, una encuesta que me ayuda a dar un soporte a la información que yo tengo. Y evidentemente ya sé que yo en la máquina debo de colocar solamente café.
ya no me desgasto en comprarte o bien atole porque sé que no les gusta. Entonces, me apoyé de algo para poder conseguir o bien tomar una decisión de manera correcta. Por ejemplo, tú has visto que, por ejemplo, si vas a una tienda como Walmart o una tienda de ropa, siempre hay música, pero la música es distinta en cada uno de ellos. Incluso también hasta en un gimnasio la música es como más de índole electrónico. ¿Por qué? Bueno, porque antes se hace un estudio, es decir, se encuestan a varias personas para saber, a ver, ¿qué te gusta de tipo de música o qué quieres escuchar mientras estás en una tienda de ropa? Por ejemplo, en una tienda de ropa, yo no he visto que pongan música de reggaetón, sino es más como música así como relacionada a música del momento, música, pero no reggaetón, sino música así como mucho como pop en inglés, porque mayormente usamos marcas extranjeras, de reconocidos o no reconocidos. Pero por ejemplo en Walmart, que es un ambiente un poquito más familiar, si ponen canciones como en cuestiones gruperas, norteñas, es decir, es como más hacia el ambiente ligado, que en un gimnasio la música completamente es electrónica, porque es así como, sigue el ritmo de la música y entrena, ¿no? Por ejemplo. Entonces, reitero, eso no es porque fue una casualidad o porque alguien dijo, mira, pues música electrónica o música tal. No es así, sino es una cuestión de que se hizo una encuesta, es decir, utilizamos un soporte para poder tomar futuras decisiones. Por ejemplo, aquí en UNT, que si yo digo, a ver, ¿a qué hora prefieren la clase? ¿De corrida o bien que sean de 40 con 20 minutos de descanso? Para ello yo tengo que abrir, como yo les puedo enviar una encuesta en Forms, como hacemos los exámenes, y ya con eso me puedo dar cuenta si podemos hacer un cambio o no en nuestras clases, ¿vale? Entonces, eso es otro ejemplo de un sistema de información de tipo soporte a decisiones. ¿Dudas hasta aquí? Sí. No, Ok, perfecto. Bien, voy a continuar. Ujú. Bien, el otro sistema de información que tenemos es el sistema llamado información ejecutiva. Y este sistema se refiere a que monitoriza los datos de un área de la empresa con información interna y externa. Ok, voy a poner una imagen. Ok, dice información ejecutiva. Monitoriza los datos de un área de la empresa con información interna o externa. Por ejemplo, aquí lo primero que se nos vendría a la mente es la cuestión de los ejecutivos. Y lo primero que podríamos pensar es en un banco. Por ejemplo, ¿qué diferencia tú notas de un cajero de un banco a un ejecutivo? ¿Qué ves? Bueno, aparte que la oficina es más grande y está un poquito más, con mucho más arreglos, van de traje. Ok, ¿qué otra cosa tú notas que hay de diferencia entre alguien que está en el banco como cajero y un ejecutivo? el que está en el banco como cajero y Ujú, los que están como que en la ventanilla atendiendo a todos. exacto. Bueno, creo que el ejecutivo es más responsabilidad y toma de decisiones y pues el cajero es solamente atención al cliente. Exactamente. Es decir, sus funciones son más limitadas para un cajero que para un ejecutivo. Un ejecutivo sabe más sobre cuestiones internas o externas, como lo dice ahí en la definición, de lo que hace
o que te puede ofrecer el banco. Incluso, por ejemplo, si yo digo, quiero pedir un préstamo para una casa, evidentemente no voy con el cajero, sino tengo que pasar con un ejecutivo porque me va a dar todos los planes de financiamientos habidos y por haber en una cuestión interna o externa para que yo pueda obtener. ¿Sale? Entonces, evidentemente la información ejecutiva, es decir, necesitamos siempre a alguien que tenga un poquito más de conocimiento sobre cómo se maneja la empresa y que convenga, porque no solamente necesita de la cuestión interna, sino también de la cuestión externa. Por ejemplo, pensemos, si yo digo, voy a pedir un préstamo al banco, pero ¿cuánto debo de pagar de impuesto? Y eso lo sé por lo que se manejan los impuestos aquí en México. Es decir, yo no puedo decir, bueno, te presto 10 pesos, pero me vas a regresar al final 30. Pues ni conviene eso, ¿no? Entonces, en ese caso, nos basamos en la cuestión externa. Por ejemplo, vamos a un tipo de sistema de información un poquito más coloquial. Por ejemplo, ¿tú has estado en tandas, Vanessa? Sí, alguna vez. Alguna vez. Por ejemplo, ¿cuál fue como lo más caro que tuviste en una tanda? Que tú dijiste, no, aquí ya no, porque es mucho dinero y no me voy a arriesgar. Sí, pues cuando me ofrecen tandas de que 10,000 pesos o 5,000 pesos. Exactamente. ¿Y cómo sabes que de pronto no es conveniente las de 10,000 y 5,000? Bueno, porque tú te basas en una cuestión externa tal como el decir, no, es que me pueden robar, es que se pueden quedar con el dinero, se pueden ir, es demasiado. Entonces tú te basas en una información por fuera, es decir, no les dijiste a las personas que te invitaron, oye, ¿me vas a robar? Porque aparte no es apropiado, sino tú sabes por la experiencia, dices, no, es que esto como que no está bien. Caso contrario que si tú dices, bueno, la tanda es de 400 pesos, bueno, está bien. Si se llegan a ir Sí. con la tanda, entonces no fue mucho. Entonces tú ya te basaste en Ajá, información interna y externa para poder hacer la toma de decisiones, ¿vale? ¿Dudas? sí. No, Ok, muy bien. Perfecto. Voy a continuar, salvo que sigas anotando algo más. no, ya. Ok, muy bien. Y finalmente, el último sistema de información que nosotros tenemos es el sistema de automatización de oficinas, que esto se refiere a las cuestiones de asistencia o ayuda en un entorno empresarial. ¿Mm? Es decir, por ejemplo, asistentes personales o secretarios. O vamos a ponerle o secretariales. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos nosotros que esa es la cuestión de automatización de oficinas. Déjame por un dibujo. Ah, eso está bien. A ver. ¿Vale? Entonces, una automatización de oficinas son aquellos que se encargan de asistir al ejecutivo o al gerente para que de tanta información que tiene la empresa sea compactada en algo que sea más conocido. Y reitero, en esta cuestión se basa en situaciones de asistentes personales o secretariales. Por eso aquí el dibujo de una persona que está haciendo muchos trabajos porque se encarga de llevar agendas, citas, cuestiones de trámites administrativos, burocráticos correspondientes a una empresa. Y reitero, en este sistema de informaciones, todos estos menesteres, no solamente, como lo habíamos dicho, en la cuestión de los elementos se basa en personas. También, por ejemplo, podemos tener asistentes virtuales.
¿sale? Que por ejemplo en nuestros teléfonos tendríamos nosotros los respectivos que nos ayudan a buscar cierta información. O por ejemplo, que si yo ahorita digo, Alexa, ¿qué hora va a llover? Entonces me va... Esta noche podría llover. Hay un 60% de probabilidad a las 8 de la tarde. Y ya me está dando cierta información que yo necesito saber, ¿vale? Entonces, no solamente nos basamos en cuestiones de personas, sino también en cuestiones, por ejemplo, mi asistente que yo tengo en casa es un asistente de forma virtual y forma parte de un hardware, que es uno de los elementos que componen el sistema de información. Y, por ejemplo, que ya me está indicando que a las 8 de la noche hay un 60% de probabilidad de lluvia, entonces yo ya digo, bueno, cuando lleguen las 8 de la noche, pues voy a llevar paraguas porque ya me está avisando mi asistente que hay una probabilidad alta de lluvia. ¿Dudas hasta aquí con esta cuestión de los sistemas de información? No. Ok. Vamos a dejarla hasta aquí en cuestión de la materia de sistemas de información y voy a iniciar álgebra superior. De aquí, lo único de tarea que vamos a tener va a ser la cuestión de un cuestionario de forma virtual para que podamos ver si entendimos estos conceptos. Cabe mencionar que voy a dar como ejemplos. Pensemos de pronto, la asistente que acabo de mencionar, tal nombre que no lo voy a hacer porque si no se va a activar, es un ejemplo de, y entonces ya pongo las opciones. ¿Dudas? Ok. Ok. No, ninguna. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con la cuestión de álgebra superior y voy a ponerle aquí álgebra superior. ¿Mm? Ok, muy bien. Vamos a comenzar con la parte de los sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, ¿y qué son los sistemas de ecuaciones lineales? Bueno, pues son aquellos sistemas, los voy a colocar así por definición, son aquellos sistemas que contienen el mismo número de ecuaciones que de variables. A saber, estudiaremos los sistemas de, y voy a colocarlo aquí en ecuación, 2 por 2, y tendríamos nosotros que vamos a tener 3 por 3. Cabe mencionar que estamos diciendo que son dos incógnitas con dos ecuaciones, tres incógnitas con tres ecuaciones, ¿salen? ¿Dudas? Eso es lo que estamos diciendo. Bien, los sistemas de ecuaciones lineales, bueno, vamos a empezar, ok, vamos a poner aquí, empezaremos con los sistemas de 2 por 2. Y ojo, en este caso, nuestro sistema nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros, sería AX más BY es igual a C. Ahí está una primera ecuación, con dos incógnitas, por supuesto. Y nuestro siguiente sería, en este caso, dx más ey es igual a f. Y ahí está un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, ¿vale? Aquí lo voy a poner en otro color y eso es un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿vale? El objetivo siempre, el objetivo es calcular el valor de x y el valor de la otra letra y. Generalmente se utilizan las dos letras mencionadas anteriormente, pero se pueden utilizar otras, ¿sale? Tal es el caso de M con N, pensemos de pronto P con Q, etcétera. Sí, pues se pueden utilizar otros tipos de letras, ¿sale? Pero las más usuales siempre van a ser X y Y. ¿Dudas hasta aquí con respecto a la definición? No. Ok, muy bien. ¿Qué método vamos a utilizar para resolver los sistemas de ecuaciones? Entonces, aquí lo voy a colocar
utilizaremos el método de los determinantes para resolver dichas ecuaciones, ¿sale? Y bueno, evidentemente tendremos que definir qué son los determinantes y cómo se basa dicho método, ¿vale? Entonces, bueno, terminado de anotar, hazme saber cuando hayas finalizado para que podamos continuar. Listo. Ok, gracias. Muy bien. Vamos entonces a poner como subtítulo determinantes. Ok. Y la pregunta sería, ¿qué es un determinante? Bueno, pues un determinante, voy a cambiar aquí de color a un azul. Un determinante es un arreglo cuadrangular de números que van entre barras. ¿Mm? Voy a colocar, bueno, sí, bueno, acá voy a colocar, se denotan con la letra griega delta, la cual tiene el siguiente simbolito. Es como un triangulito, ¿vale? Así se denotan los determinantes, ¿vale? Entonces, ojo acá, tendríamos nosotros, voy a poner una ecuación. Lo voy a poner en este color y voy a ponerlo a tamaño 18. Entonces, ojo, un determinante es justamente, ahora voy a poner la letra delta, es igual, pongo barras y voy a colocar los números. Ojo, voy a ponerlos de manera general. Como estamos en los de 2 por 2, van a ser 2 por 2 es 4, entonces llevaría 4 números. Vamos a poner que este es A, B, C y D. Entonces, esto va a ser igual y tendríamos A por D, a ver, lo voy a poner así, A multiplicado por D, menos, y tendríamos B multiplicado por C. Así es como se define un determinante, ¿sale? Entonces, de aquí decimos que se multiplica cruzado empezando de arriba hacia abajo. A multiplicado por D menos, y después vamos de abajo hacia arriba. B por C. Aquí tendríamos B por C. Siempre va a llevar este menos, siempre, siempre. ¿Cuándo va a cambiar? Pues eso depende de la regla de los signos. Entonces, ya sabemos que es un arreglo cuadrangular de números que van entre barras, se denota con la letra griega delta, y al final al desarrollarlo, genera otro número. Importantísimo, voy a colocar aquí, es importante seguir la regla de los signos. Tanto para multiplicación como para sumas y restas, ¿sale? Entonces tenemos que cuidar todos esos detalles, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a la cuestión de los determinantes? No. Ok. Dice que tengo menos de un minuto, entonces anótalo, ya si se corta ahorita la sesión, no te preocupes, ahorita la reinicio. Bueno, ahorita vamos a hacer ejemplos de cómo desarrollamos determinantes ya sin poner A, B, C y D, ¿vale? Ok.